Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te vamos a presentar una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que es muy importante que escuchemos la palabra de Dios para que aprendamos de ella y podamos vivirla y discernir entre lo bueno y lo malo. Así es que te invito por favor a que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Escuchando, viendo este mensaje, este culto, llega, Señor, también a sus vidas, a ellos con tu bendición. Que tu palabra toque, que tu palabra ministre, que tu palabra hable a nuestras vidas en el día de hoy, mi Dios. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles al último libro de la Biblia, el libro del Génesis. Ok, van. No se han quedado dormidos, ¿no? Muy bien. Bueno, depende, ¿no? Si la abres por un lado, la abres por otro. El último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Palabra más rara, ¿eh? Palabra más extraña. En la Biblia en inglés, ese libro se llama libro de Revelation, ¿eh? Libro de revelación. ¿Cómo se llama en alemán? También, revelación. Es que es una revelación. Es una revelación. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra revelación? Miren, nosotros hoy en día tenemos las Biblias así encuadernadas en forma de libro. Pero durante siglos la Biblia no se tuvo en forma de libro, sino en forma de pergaminos, ¿sí? No sé si después Anderson tal vez me puedes acercar los pergaminos que tenemos ahí para que vieran cómo son, los tenemos ahí en la entrada. Cuando se abría el pergamino para leerlo, ese acto de abrir el pergamino se llamaba revelación. Simplemente el hecho de abrirlo para leer una porción de la Escritura en una sinagoga, en una iglesia, ya ese acto de abrir los pergaminos se llamaba revelación. Y eso es lo que es este último libro de la Biblia. Es una revelación, ¿verdad? Una información exacta de parte de nuestro Dios de cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Ahora, la Biblia dice, en cuanto a los últimos tiempos, que no serán tiempos fáciles, serán tiempos difíciles. Pablo emplea la palabra peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos de falsos hermanos, tiempos donde habrá falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Aquí yo traje de Israel, sube conmigo, aquí yo traje de Israel en uno de los viajes que hice, lo que nosotros conocemos con el nombre de el Pentateuco, que en hebreo se llama Humash, porque viene de Hamesh, el número 5. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y tiene muchos metros más, muchos metros más, por lo menos como de aquí a la pared aquella. Tenemos aquí los primeros 5 libros de la Biblia. Así durante siglos y siglos. Gracias, Anderson. Ahora te lo llevo así. Durante siglos y siglos se leían los pergaminos de la palabra de Dios. Se abrían así, se oraba, se bendecía la lectura y así era como se leían los pergaminos de la palabra. Hasta que se inventó la imprenta gracias a los alemanes. Y gracias a ellos se inventó la imprenta. Podemos tener la Biblia en forma de libro, pero cuando se abría los pergaminos se decía, leamos las palabras, y eso era la palabra revelación, abrir los pergaminos. Y cuando abrimos el último pergamino o el último libro de la Biblia, encontramos cosas realmente impresionantes. Ese libro lo escribió un anciano de casi 100 años de edad, un hombre que está en una pequeña isla, desterrado, lo mandaron allí para morir. No fue allí de vacaciones ni de paseo. Lo habían intentado matar de muchas formas, pero era prácticamente imposible acabar con la vida de Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús. Y la Biblia nos enseña que este hombre se encuentra en la isla de Patmos por causa del testimonio. Ya habían muerto todos los apóstoles. Él era el último de una larga lista. Ya había muerto su amigo Pedro, Santiago, Tomás, Bartolomé, el mismo apóstol Pablo, Bernabé, Esteban. Habían muerto muchos hermanos. Y este hombre en esa isla recibe una revelación tremenda y él comienza a contar cómo va a ser el mundo, la sociedad, la economía, la política, la religión.
las familias antes de la venida del Mesías. Y estamos comenzando a ver, ya hemos comenzado a ver hace ya años, cómo se están comenzando a cumplir las profecías de una forma realmente tremenda. Es una lástima que muchos creyentes no lean el libro del Apocalipsis. Incluso he oído comentarios de algunos creyentes, incluso algunos que se dedican a servir al Señor, diciendo, uy, ese es un libro muy difícil, es un libro muy complicado. Bueno, pero el libro del Apocalipsis no se escribió para amargarle ni para complicarle la vida a nadie, sino más bien todo lo contrario. Se escribió para que la iglesia tuviera la esperanza, la confianza y la fe de que Cristo viene pronto, como ladrón en la noche para el mundo, pero como rey triunfante y glorioso para su amada iglesia. Y el libro nos da muchísima información. Hay colores, hay números, hay personajes. Pero hay un capítulo, que es un capítulo muy interesante, que es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde aparece una mujer que está embarazada y una mujer que está a punto de dar a luz, pero hay un personaje siniestro que dice la Biblia que tenía forma como de dragón, que no es otro más que Satanás, el diablo, que la persigue intentando evitar y tratando de impedir que el niño nazca. Hace todo lo posible para impedir que ese niño que va a regir todas las naciones de la tierra con vara de hierro, que no es otro que el mismísimo Señor Jesucristo, pueda nacer. Dice la Biblia que viendo que el niño nace y viendo que no pudo impedir su nacimiento, el dragón persigue a la mujer, pero la mujer dice que se le dan como las dos alas del gran águila y milagrosamente se refugia en el desierto por tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Y dice que lanza un río de verdad como de agua impetuoso, y todo eso tiene una interpretación evidentemente, pero dice que la tierra se abre y traga todo ese torrente de agua y la mujer logra escapar al desierto. Y viendo que no pudo destruir a la mujer, y la mujer es Israel, porque la iglesia no parió a Cristo, sino más bien al contrario, Cristo parió a la iglesia. Israel sí parió al Mesías, Israel fue el portador de la promesa de la simiente, y a lo largo de la historia Israel va sufriendo todo tipo de persecuciones para impedir que naciera el Mesías, pero gloria a Dios nació, por supuesto, faltaría más. Dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y entonces dice la palabra de Dios en ese capítulo cosas tremendamente interesantes. Vamos a leer algunas de ellas, por favor. Estamos en Apocalipsis, el capítulo 12. Y en el versículo 10, concretamente, voy a arrancar del versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjese los nombres que se le dan a la misma persona, al mismo personaje, al diablo. Se le llama gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 calificativos, 4 nombres para definir o para describir al mismo personaje, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es interesante notar que la historia de la Biblia no está en un orden cronológico, de tal manera que un suceso, un acontecimiento nos lleve a otro, sino que nos encontramos ya en el primer libro de la Biblia, a Dios creando a Adán y a Eva, y al rato vemos por allí que ya está Satanás, ¿verdad? De una forma caída, ya ha sido arrojado en la presencia del Señor, pero todavía tenía acceso, como acusador, como fiscal, todavía tenía acceso al trono de Dios, hasta que vino el Señor Jesucristo y en una ocasión Él le dijo a sus discípulos, cuando ustedes echaban fuera demonios, aunque no tienen que regocijarse de eso, sino de lo que tienen que regocijarse de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A pesar de que vieron esos milagros, Jesús dijo, yo veía, mientras ustedes hacían esa obra milagrosa y poderosa, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí en el libro del Apocalipsis ya encontramos a Satanás en tierra, ya encontramos al diablo arrojado, lanzado de la presencia del Señor. No siempre Satanás estuvo en el nivel en el que se encuentra hoy en día, y mucho menos en el que se encontrará en el futuro lejano, en la eternidad. La Biblia nos enseña que cuando el Señor creó a este ser, que por supuesto en aquel momento no se llamaba diablo, ni serpiente antigua, ni dragón, ni Satanás, sino se llamaba Luzbel. La Biblia lo describe en el libro de Isaías y también en el libro de Ezequías como el sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría.
y describe una vestidura realmente espectacular con la cual ni siquiera vistió a Adán y a Eva cuando estaban en el mismísimo jardín del Edén. Pero la palabra del Señor nos enseña que este arcángel tremendamente poderoso, para Dios era perfecto, acabado en hermosura, lleno de sabiduría y conocimiento y revelación, al ser arrojado de la presencia del Señor, se comienza a comportar de una forma terrible y comienza a tratar de impedir que los hombres conozcan la verdad y que sus ojos sean iluminados con la verdad de la palabra de Dios. Intenta destruir toda obra de Dios. Y desde siempre ha sido una especie de ladrón. Jesús lo definió con 3 adjetivos. Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando Juan describe la visión que él ha tenido en la isla de Patmos en Apocalipsis capítulo 12, dice que él vio cómo fue lanzado fuera ese gran dragón, esa serpiente antigua, ese diablo, ese Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado. Pero más adelante, describiendo a este personaje siniestro, la Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya ha sido lanzado fuera. La obra de Cristo desbarató al diablo, le arrebató todo su poder, le arrebató toda su autoridad. El diablo está vencido, nunca más volverá a ocupar la posición tremenda que el Señor le dio en un principio, porque cometió un gravísimo error, se enalteció, dice: subiré, me sentaré, seré semejante a Dios, lo destronaré y yo reinaré en lugar de él. Y la Biblia nos enseña un principio espiritual que no falla. Todo el que se enaltece será humillado, mas todo el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios nos enseña que es un ser perverso, padre de mentira, acusador, odia la verdad, no soporta el gozo de los cristianos, no soporta la unidad de la iglesia, no quiere que la persona viva en paz, en armonía y en gozo, y va a hacer todo lo posible en el tiempo fijado por el Señor para destruir, para matar y para destruir toda obra del Señor. Ahora bien, la Biblia nos enseña que hay algo que Él sabe perfectamente, y es lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en esta semana, y es de lo que en el fondo realmente quiero hablar. Y lo voy a leer. Versículo 11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, de la sangre de Cristo. Y le han vencido no solamente por medio de la sangre de Cristo, sino por la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En los últimos tiempos habrá infinidad de cristianos, de hermanos nuestros, que morirán como mártires. Exactamente igual que pasó en los primeros siglos del cristianismo, donde morir por el evangelio era lo normal, donde ser encarcelado, donde ser torturado, donde ser destruido por las fieras en Roma, donde fuera, era lo normal, lo que todo creyente esperaba desde el minuto que se convertía hasta que llegaba ese momento del martirio. Para ellos era normal que un creyente no era normal que un creyente muriera de viejo, que un creyente estuviera años y años asistiendo a una congregación, sino que ellos sabían perfectamente que tarde o temprano hombres, mujeres, niños, diáconos, pastores, etcétera, etcétera, morirían torturados, morirían por la causa del evangelio. Lo sabían. De hecho, el mismísimo Pablo, en una de las cartas que escribe, dice que tanto él como su equipo ministerial, es decir, los hermanos que le acompañaban en unas ocasiones, Tito, Timoteo, Priscila, Aquila, Tiquico, Apolos, etcétera, dice que tenían en sí mismos sentencia de muerte. Es decir, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ni vamos a orar para ser librados, sino que ya nosotros tenemos claro que nos van a sentenciar a muerte. Y antes de que los hombres lo hagan, entre nosotros nos ponemos de acuerdo para decidir un día morir por Cristo. Lo tenían clarísimo. Ahora bien, Satanás ha tenido siglos, milenios, desde su caída, y lo vemos en Génesis capítulo 3, hasta hoy en día, ha tenido millones de oportunidades para destruir al pueblo de Israel, para destruir a la iglesia, para destruir a los cristianos, y no lo ha podido conseguir, ni jamás lo conseguirá.
Porque hay una promesa que nosotros tenemos que recordar que salió de los labios del mismísimo Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Podrán caer, podrán ser destruidos, podrán ser, atacados, podrán ser perseguidos, pero la iglesia del Señor nadie la puede destruir porque es el cuerpo de Jesucristo. Es la amada esposa y novia del Cordero. Y por lo tanto nadie jamás, ni el mismísimo infierno, podrán destruir a la iglesia del Señor. Pero mira lo que dice aquí, y me llamó mucho la atención. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y el motivo por el que el diablo tiene esa gran ira es porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra, esta frase, este versículo lo habré leído cientos, miles de veces, pero de una forma tremenda ha golpeado mi corazón esta semana. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Este libro se escribió hace 2000 años. Y en ese momento, cuando Juan escribe en la isla de Patmos con casi 100 años de edad, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ya en ese momento que Juan revela ese dato de la eternidad, ese dato del mundo espiritual, ya en ese momento Satanás lo sabía. Imagínense 2000 años después, si Satanás tiene que estar nervioso y preocupado, porque si hace 2000 años el Señor declara y revela que Él sabe que le queda poco tiempo, imagínense 2000 años después lo nervioso que tiene que estar, porque le queda menos tiempo todavía que cuando se escribió el Apocalipsis. Ahora, me llama muchísimo la atención el tema de cómo Dios le ha puesto fecha de caducidad a todo lo que ha creado, prácticamente. La Biblia nos enseña que los animales creados por Dios, tarde o temprano morirán. No hay ningún animal que pueda vivir miles y miles y miles de años y no morir nunca. Los animales morirán, los árboles mueren. El hombre tiene también fecha de caducidad. Tarde o temprano abandonaremos este cuerpo para recibir nuestro cuerpo glorioso y transformado por el Señor. La mismísima creación gime con dolores de parto porque sabe que se acerca a su fin hasta que Dios haga una nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva en la eternidad. Los ángeles también saben que tarde o temprano se tendrán que presentar delante del Señor. Pero sobre todo, Satanás sabe que sus días están contados, porque él no vivirá como otros ángeles por la eternidad, que fueron creados por el Señor antes de la creación de Adán y Eva y vivirán por la eternidad los serafines, los querubines y los ángeles adorando al Señor. En el caso de Satanás no, porque la Biblia revela en uno de los muchos libros de la Biblia que el infierno fue creado por el Señor para Satanás y sus demonios, no para el hombre, no para la raza humana. Pero la raza humana, al desconectarse de su creador, al pecar, al seguir a Satanás, va a ir al mismo destino eterno que Dios preparó para él. Pero realmente el infierno no fue creado para el hombre. Lo que fue creado para el hombre fue el jardín del Edén. Pero el hombre prefirió obedecer al diablo, y por eso dice la Biblia que al mismo lugar donde Satanás y sus demonios estarán en la eternidad, estará todo aquel que le ha seguido, que le ha obedecido y que le ha entregado su vida. Así que Satanás sabe perfectamente que él no estará durante toda la eternidad en la presencia del Señor como millones y millones de ángeles que sí lo estarán. Él sabe que tarde o temprano será arrojado al lago de fuego y azufre y allí se acabará su existencia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, él sabe, él conoce las Escrituras, él no perdió la sabiduría, él no perdió el conocimiento que tenía cuando estaba en la mismísima presencia de Dios en su trono. Él sabe perfectamente que las Escrituras le pusieron fecha de caducidad. Él sabe perfectamente que el infierno es su destino y el de todos sus demonios que le siguieron cuando él se rebela contra su creador. Y la Biblia nos enseña, como hemos leído esta tarde en Eclesiastés capítulo 3, que Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo absolutamente para todo bajo el cielo. Pero sin embargo la Biblia nos enseña que la razón por la que Satanás tiene esa gran ira es porque sabe que le queda poco tiempo. Yo creo que nosotros deberíamos tener el mismo olfato, el mismo discernimiento espiritual
y más o menos saber cuánto tiempo le queda a la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos resta? Realmente poco en proporción con el que ya hemos vivido. Pero me llama mucho la atención que si ustedes leen con detenimiento, por ejemplo, el libro del Génesis, hay ciertos y determinados personajes que sabían cuándo les tocaba la muerte, sabían cuándo iban a morir. Por ejemplo, Isaac, ¿se acuerdan? El pobre Isaac que ya no veía, el pobre Isaac que fue engañado por su hijo Jacob. La Biblia nos enseña que él sabía que se acercaba el día de su muerte, pero ¿qué forma de morir? Pidió que le asaran 2 cabritos. Generalmente cuando uno va a morir no tiene muchas ganas de comer, pero le entró un apetito a Isaac impresionante y mandó a matar 2 cabritos y se los iba a mandar él solo. Y antes de morir, él sabía que antes de morir, lo último que tenía que hacer Isaac en la vida era bendecir a su hijo o a sus hijos, cosa que hizo. Me llama la atención que Jacob, cuando ya está en Egipto, con más de 147 años de edad, él sabe también que se va a morir. Y antes de morir dice, venid hijos míos que os declararé lo que acontecerá en vosotros y en vuestra descendencia en los tiempos futuros, en los finales tiempos. Y es interesante notar la cantidad de palabras proféticas que Jacob le da en el lecho de la muerte a cada uno de sus hijos. Y en cierto sentido trazó su destino, profetizándoles palabras que luego se cumplirían en cada uno de sus hijos. Pero él también sabía que estaba próximo a morir. Y uno puede decir, bueno, pues eso era como en el Antiguo Testamento, que se olían, percibían que ya su tiempo se acababa. Miren, es interesante notar que, por ejemplo, Moisés recibe la revelación de cuándo va a morir su hermano y se lo dice, no se lo oculta, no le dice, Señor, ¿cómo le voy a decir a mi hermano que se va a morir? Moisés sabía cuándo, cómo y dónde iba a morir su hermano Aarón. Le dice a Aarón, el Señor me ha dicho que te diga, que te comunique, que tienes que subir con tu hijo Eleazar al monte Nebo y desde allí quitarte las vestiduras sacerdotales, ponérselas a tu hijo y allí morirás. Él sabía perfectamente dónde, cómo y cuándo iba a morir. Como también Moisés, que el Señor le dijo, suba a lo alto del monte y allí quedarás, porque no entrarás a la tierra prometida. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos a 2 grandes personajes, 2 grandes hombres de Dios, que también intuían, también discernían cuándo o que ya realmente se estaba acercando su hora. Miremos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo cuando le escribe la última carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo, escribiendo prácticamente ya su despedida, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no hace planes para dentro de 30, 40 años, otro viaje misionero, otra iglesia por aquí, otra epístola que voy a escribir. No, sino dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y por eso dice, yo ya he acabado la carrera, pero yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Por lo demás solamente me espera recibir la corona, la recompensa de parte de mi Señor. Él también intuía que aquel no era un encarcelamiento más, sino que iba a ser el último y su martirio se iba a acercar prontamente. Pero también el apóstol Pedro sabía perfectamente en una carta que escribe que el tiempo de su partida se acercaba. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjate que no solamente era Moisés y Aarón, Isaac y Jacob, sino también en Pablo y en Pedro. Ellos sabían, ellos discernían, intuían que el tiempo de su partida se les acercaba. Ahora, todos y cada uno de nosotros, cada día, recibimos un regalo, y ese regalo se llama tiempo. Todos exactamente igual. Las 24 horas, todos los minutos, todos los segundos, exactamente igual. ¿Y qué consejo nos da la Biblia a nosotros los creyentes que deberíamos de recordarlo en esta tarde?
Efesios capítulo 5, versículos del 15 en adelante. El apóstol Pablo desde la cárcel escribe esta preciosa carta y dice: mirad, ojo, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechen bien el tiempo, no malgasten el tiempo. Aprovechen los minutos, las horas, los segundos, los meses, aprovechen la vida, porque tiempo que pasa, tiempo que nunca volverá y nunca podremos volver a recuperarlo. Referente al tiempo, a mí me llama muchísimo la atención que en la vida del Señor Jesucristo Él tenía tan claro el tema de los tiempos. Por ejemplo, hoy a la mañana leían el Evangelio según San Juan, el primer milagro de Cristo. Todos conocen cuál es, ¿verdad? Cómo convirtió en Caná de Galilea el agua en vino. Hay una frase, hay un momento en el que Él dice algo muy interesante que quiero que lo lean. Juan capítulo 2. Del 1 al 4 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido. Yo no he empezado todavía. Sin embargo, dice la Biblia que en ese lugar, en Caná de Galilea, fue cuando Él realmente comenzó a manifestar su gloria y fue el primer milagro que hizo, convertir el agua en buen vino. Pero Él dice: aún no ha venido mi hora. Él, hermanos, sabía perfectamente adaptarse a las circunstancias. No iba ni demasiado rápido ni demasiado lento. Moisés una vez se precipitó, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que él creía, él confiaba de que sus hermanos en Egipto lo iban a respaldar y lo iban a apoyar como el líder, y entonces dice la Biblia que intentó salir por las calles de Egipto para demostrar su sabiduría y para hacer justicia y para demostrarle a sus hermanos que los quería, y terminó matando a un egipcio y tuvo que huir 40 años al desierto de Madián, y allí cuando tiene 80 años es cuando Dios lo llama y le dice: ahora vuelve, y ahora ha llegado tu tiempo, ahora ha llegado tu hora. Se adelantó, pero Jesús nunca se adelantó, nunca llegó tarde, sino que Él sabía respetar los tiempos. Pero fijaros, en Juan capítulo 2 dice: aún no ha llegado mi hora, pero en Juan capítulo 13 dice algo diferente, y es que Él ya había comenzado su ministerio. Juan capítulo 13 del 1 en adelante dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo que ya había llegado su hora, dice, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Si os dais cuenta, es cuando Él se levanta de la mesa y es cuando Él le lava los pies a los discípulos, porque Él sabe que va a ser la última vez que cene con sus discípulos. Ya no habrá más. Ya había comido muchas veces con sus discípulos, había participado de la Pascua en varias ocasiones, pero Él dice en esa cena, en esa casa, en ese lugar, esa noche, dice: sabiendo que mi hora ha llegado. Al principio de su ministerio en Caná de Galilea dijo: mi hora aún no ha llegado. Al final del ministerio, en la última cena, dijo: mi hora ha llegado. Es decir, no vivía distraído, no vivía despistado, improvisando, inventando: ¿ahora qué hago? Voy para allá, voy para acá, predico aquí, sano a este enfermo. No, él estaba con un orden total en su vida, porque él sabía cómo adaptarse a los tiempos. Él era conocedor de los tiempos. Pensando en todo esto, me venía hoy a la cabeza unas palabras que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Galacia, muy interesantes referente al tiempo. Gálatas capítulo 4, del 4 en adelante dice: pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo. ¿Os dais cuenta? Ni un minuto antes, ni un minuto después. En el tiempo exacto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. La pregunta es, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy en día? Sigo teniendo cada día esa sensación de que la gente está como anestesiada, de que la gente no es consciente del tiempo en el que estamos viviendo, de lo que se viene encima y de que en cualquier momento esta especie de paz puede saltar por los aires. Esta mañana cuando veníamos del aeropuerto, fui a recoger a Anderson y a Vanessa y a los niños, y veníamos por esta zona, cruzó delante de nosotros un señor con un carrito y llevaba como una especie de bombona, una botella de oxígeno. Se ve que tenía problemas respiratorios, iba con su manguerita aquí en la nariz, iba tirando del carro, pero ¿a qué no saben lo que llevaba en la mano? Sí, eso, un cigarro. Un cigarro. Un hombre que va por la vida con un carrito, con una botella de oxígeno porque no puede respirar, pero no deja de fumar. No deja de fumar. Pero eso que es tan gráfico y te llama tanto la atención y te choca tanto, ver a un hombre con problemas respiratorios que va por la calle con su carrito de oxígeno y fumando, es exactamente el reflejo de nuestra sociedad. Estamos viendo cómo la gente no puede respirar, cómo la gente no puede vivir, cómo la gente no puede dormir. Vemos a la gente que se va al borde del precipicio y siguen y no hacen caso de las advertencias, ni tienen el más mínimo discernimiento espiritual para darse cuenta de que los tiempos se están acortando de una manera tremenda. Y dice la Biblia de una forma muy clara y directa que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y cuando pasa cualquier catástrofe, cualquier terremoto, cuando oyen cualquier noticia, pues creen que no pasa nada. Pero sin embargo dice en 1 Corintios capítulo 1 que el hombre nacido de nuevo, el hombre que tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón, él puede leer, él puede entender, él puede ver mucho más allá de ese acontecimiento, porque sabe que detrás de cada acontecimiento mundial está una llamada, una alerta de que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y la iglesia no puede perder el norte, hermanos. Nosotros no podemos estar dormidos porque dice que ya es el tiempo de levantarnos del sueño. Porque la noche está más avanzada que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que Jacob se quedó dormido y tuvo sueños y revelaciones, pero se tuvo que despertar para que esos sueños se hicieran realidad. Es cierto que Adán se quedó un tiempo dormido en el jardín del Edén, pero se tuvo que despertar para ver la obra creadora de Dios. Es cierto que Pedro estaba dormido en la cárcel en Jerusalén, pero en cuanto entró el ángel y lo sacudió, se despertó y salió fuera para ir a visitar a los hermanos. Y el Señor nos está llamando a despertarnos del letargo, a despertarnos del sueño y no entrar en la corriente, hermano, que atrapa a la gente y los lleva a la destrucción. Y este mensaje no es para asustar, es más que nada para despertarnos a una realidad de que el mundo y el diablo que gobierna y opera en los poderes del mundo está tratando de llevarse al mayor número posible de creyentes, de jóvenes, de familias, de matrimonios con él al infierno. Pero tenemos que pelear hasta la sangre, como dice la Biblia. Pelear la buena batalla hasta que no nos quede fuerza en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para impedirle al diablo que obtenga sus objetivos y para pararle los pies en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia que los mártires le vencieron por el testimonio de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo. Y nosotros hemos sido lavados y perdonados por la sangre de Jesucristo y tenemos el poder del testimonio de la palabra, que es la Biblia. Y con esos dos elementos, más el nombre de Cristo, más el sello del Espíritu Santo y la oración, podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Y es tiempo de despertarnos, amada iglesia. Es tiempo de levantarnos. Aleluya.
conocer los tiempos. La sociedad en los tiempos de Noé no se dio cuenta de lo que se les venía encima. Minutos, hermano, escúcheme bien, minutos antes de que cayera el diluvio universal, minutos antes de que viniera la catástrofe más tremenda de la historia de la humanidad, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban haciendo planes de futuro. Y Noé ya estaba dentro del arca con sus animales y con su familia, esperando el cataclismo de un momento a otro. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que no nos pase a nosotros eso, que no entendemos lo que está ocurriendo. Hoy se dio una imagen tremenda a nivel mundial, primera vez en la historia. Es que nosotros, si nos ponemos a sumar, ya porque no nos acordamos y no lo hemos anotado, pero nosotros los que hemos venido de esta generación, de estas décadas, nosotros hemos visto cosas que durante miles de años no vio el mundo. Montones de cosas. Pero hoy, por primera vez en la historia, un presidente norteamericano cruzó la frontera, le dio la mano al Chin Champún, o como se llame, y el Chin Champún se fue con el otro para allá y se dieron la mano como diciendo, no pasa nada, este está armado hasta los dientes, va por todo el mundo con su maletín nuclear, que en cualquier momento es así, mete las claves, toca el botón y se fue todo al garete. El otro también, que le gusta más un tenderete que a un niño una piruleta. Y ahí estaban todos diciendo, no pasa nada, amigo, ay, qué bien. Cuando digan paz y seguridad, ojo, porque vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer de parto. Todo tiene su tiempo, pero estamos viendo cómo los tiempos se están cumpliendo y cómo nos acercamos al fin de los tiempos, que para ellos es la peor desgracia, pero para nosotros es la redención eterna a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hemos visto aquí a varias hermanas en los últimos años que quedaron embarazadas y las vimos durante meses, ¿no? Con su barrigón. Hasta hace poco veíamos a Melody con su barriga para allá y para acá. Ya la barriga se fue. Lo que estaba dentro salió. Ahora tenemos a otra. Y otra que seguramente está esta tarde aquí, que aún no se da cuenta, pero vas a ver cuando te des cuenta que también estás embarazada. Y el niño está dentro. La bendición, la semilla está dentro. La vida está dentro. Pero hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. No puede nacer prematuramente porque se puede morir. Es simplemente cuestión de esperar. Y el Señor, lo que le está diciendo a la tierra, es exactamente el mismo mensaje que cuando una mujer embarazada siente que su tiempo se ha cumplido. ¿Cómo sabe una mujer embarazada? Yo sé que hablo desde la más absoluta teoría. Gracias a Dios. No tengo ningún anhelo de parir y gracias a Dios, bueno, lo vamos a dejarla ahí. Pero ustedes saben perfectamente, hermanas, que cuando llega el momento, no es porque se te va el sueño, dice, ay, no sé, se me fue el sueño, estaré a punto de parir. O porque te entra mucha sed, o porque dice, ay, pues no sé, pero tengo mucho calor. No. Lo que anuncia el parto, ¿qué es? El dolor, amigo. El dolor te dice, ya viene, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. En cualquier momento sale el cabezón y ahí lo tienes. Y los dolores de parto de la tierra hace mucho tiempo que se están llevando a cabo. La tierra está con dolores de parto. Claro, no es lo mismo parir una mujer que un dolor de parto de la creación. Terremotos, tsunamis, volcanes, maremotos, vientos huracanados, tremendo. Pero esas son las evidencias de que el Señor Jesucristo viene pronto. Satanás durante siglos, durante milenios, intentó impedir que el Señor naciera. Fracasó. Satanás está tratando por todos los medios de que no se hable de Dios, de que no se hable de la palabra, de que no se predique el evangelio, de que el hombre se desconecte de Dios, y está haciendo todo lo posible, habido y por haber. Además lo tiene todo bien montado, tiene la radio, tiene los periodistas, tiene la televisión, tiene el internet, tiene los periodistas, tiene los artistas, lo tiene todo. Pero todo lo que vaya a hacer en contra de la iglesia para impedir que el hombre reconozca que es pecador, para impedir que el Señor venga, es inútil, porque el Señor sí o sí
va a venir, porque Él dijo en su palabra, me voy, pero volveré, y donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, escúcheme bien esto. Vemos en la palabra que los tiempos están claramente definidos y preparados por el Señor. Ahora, quiero terminar haciendo esta pequeña reflexión. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente del pueblo de Israel durante siglos esperó al Mesías que viniera por primera vez? Abraham esperaba al Mesías. Abraham llegó a pensar que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, iba a ser aquel niño que iba a ser herido en el calcañar, pero él iba a herir en la cabeza al diablo. Él lo creía. Isaac creía que uno de sus hijos podía ser el Mesías. Ninguno de ellos fue. Durante siglos la gente esperaba ansiosamente el nacimiento del Mesías. Muchos murieron. Isaías habló de él, Zacarías, Malaquías. Todos los profetas del Antiguo Testamento, uno decía, van a ser en Belén. Otro decía, y se va a llamar Jesús. Y va a ser de la tribu de Judá. Y otro decía, y va a morir entre malhechores, pero va a ser enterrado entre ricos. Y otro decía, y cuando Él venga, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y así fueron juntando y juntando las piezas del gran puzzle profético de Dios, pero ninguno le vio, pero lo esperaban ansiosamente. Y muchos murieron sin verlo, y muchos hermanos nuestros han muerto en el pasado, torturados, quemados, crucificados, etcétera, etcétera, o de muerte natural, esperando el retorno, esperando la venida del Mesías, y no lo vieron. Pero saben ustedes, hermanos, y no exagero, que puede ser que nosotros seamos los últimos cristianos que pisan el planeta Tierra hoy en día. Yo no creo que faltan 2000 años para que Cristo venga, Sinceramente, no creo que tal y como está el panorama, falten todavía 2000 años para que venga el Mesías. Yo creo que el Señor viene muy pronto, antes de lo que nos imaginamos. Trabaja, sí, trabaja, pero no te revientes trabajando. Estudia, pero no hagas del estudio tu becerro de oro, que parece que no hay otra cosa en la vida que tu carrera y tus estudios. Viaja, disfruta de la vida, si puedes, con tu coche, con tu casa, pero no te olvides que todo cuanto poseas y todo cuanto logres acumular no sirve para nada, porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Y vivamos de tal manera como si mañana se acaba todo y nos vamos con el Señor. Vivamos con esa expectativa. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. El tiempo se agota. Hermano, si el diablo lo sabe, ¿cómo no lo va a saber también la iglesia? No es ninguna revelación, no ha descubierto la pólvora. Claro que Él sabe que le queda poco tiempo, porque Él no está todo el día en internet, Él no está todo el día perdiendo el tiempo. Él se mueve en el mundo espiritual y Él ve los ángeles y los arcángeles que corren de un lugar a otro. Él ve los predicadores, Él ve los misioneros, Él ve cómo se predica por aquí, Él ve cómo sufre la iglesia por allá, y Él sabe que el panorama profético le indica que Cristo viene pronto. Pues la iglesia también debería saber que Cristo viene pronto, y por lo tanto velemos para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Algunos recibirán a Cristo cantando, otros llorando. Algunos recibirán a Cristo en un púlpito predicando, otros en una hoguera siendo quemados. Algunos recibirán a Cristo de día, otros le recibirán de noche. Algunos recibirán a Cristo en las calles predicando el Evangelio y repartiendo palabra de Dios, y otros tal vez haciendo cualquier otra cuestión. Pero sea como sea, no te duermas, despiértate, porque Cristo viene pronto. Oramos, hermanos, cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Que grabe el Señor esta palabra hoy en nuestros corazones, y que todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que verán este culto, Dios mediante, se mentalicen y recuerden que nada va a impedir que nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos. Sus padres, dice la Biblia, que cuando él era un niño de tan solo 12 años, se despistaron y lo perdieron. Él sabe la sensación de sentirse perdido. Sus padres se despistaron y se les quedó atrás.
Pero esa sensación nunca la experimentará la iglesia, porque el Señor nunca se va a despistar ni olvidar que aquí en esta tierra estás tú, estoy yo y está su amada iglesia. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Palabras preciosas que encontramos en el Evangelio según San Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Gracias, Padre Celestial, por tu promesa preciosa de que tú volverás a buscarnos, Señor. Gracias porque no nos has abandonado a nuestra suerte, sino que no solamente tú nos cuidas ahora y nos provees lo necesario, sino que cuando llegue el momento, tú nos vendrás a buscar para estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias. Porque padre y madre se olvidarán, te abandonarán incluso, pero el Señor nunca nos abandonará. Y tu promesa se va a cumplir. Y por eso queremos que en esta tarde cualquier persona que esté entre nosotros, que todavía no le haya entregado su vida a Cristo, que todavía no le has pedido perdón al Señor por tus pecados, que hoy tengas la oportunidad de hacerlo, de decirle: Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa y poderosa sangre, que yo pueda, Señor, estar preparado para que cuando llegue la hora, yo no me quede, sino me vaya contigo, Señor. Vendrán ataques, vendrán pruebas, vendrán tentaciones, vendrán dificultades, vendrán tribulaciones, no importa, pero cuando estás en Cristo, el Señor te cuida, el Señor te guarda, el Señor te protege y estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y no te abandonará, porque Él te ama con amor eterno. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos en esta tarde darte gracias de todo corazón, porque sabemos que el tiempo se acorta, lo cual significa que cada vez queda menos para estar contigo. Gracias, Señor. Fortalécenos en la fe para que podamos ser fieles hasta la muerte y estar por la eternidad contigo. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero que te pongas de pie.